Ahora sí. Híjole. Ahora sí está, ¿verdad? Cachi, creo que sí. Está vivo. Está vivo. Amigos, ¿dónde se fue mi Todavía dice ventanita? upcoming. Ya está live, ya está. Go ahead. Súper. Súper, entonces ahí se me cerró esto, entonces lo vamos a volver a abrir. Ya, como decíamos, esto es el SimuLearn, y hay este modo scripted, que es en realidad ya los diálogos predefinidos, pero eso no es tan divertido, ¿no? Eso es lo que pasa más o menos en CloudQuest. En CloudQuest es así, es el jueguito, pero los diálogos ya vienen, ¿no? No es que tú estás realmente hablando. Entonces, en este caso, vamos a probar este modo realmente como si nosotros estuviéramos hablando con el cliente. Entonces, a ver, vamos a ver esto de alta disponibilidad. Nos dice, vamos a incrementar la confiabilidad de un sitio implementando una arquitectura altamente disponible que está en varias zonas de disponibilidad con balance de carga y monitoreo de salud, ¿no? O sea, de realmente si está online la aplicación. Entonces, a ver, vamos a darle Start. Y nos dice, no, de entrada, creo que es un poco chiquito, pero debe ser más grande. Dice, los agentes no están diseñados para medir la inteligencia humana. Los escenarios y las interacciones presentadas son solamente para propósitos educacionales. Los resultados individuales pueden variar y está sujeto a la política de AWS de uso responsable de inteligencia artificial. Entonces, ella nos da un pequeño disclaimer. Entonces dice, bueno, bienvenido a SimuLearn. Y aquí está, ¿ves? Aquí estamos en este entorno de reunión virtual. Interesante. Estamos con un business leader y un technical lead, ¿no? Entonces, básicamente es como sería en la vida real, ¿no? Cuando tienes un problema. Entonces, nuestro desafío es, tenemos que hacer preguntas para poder hacer relevamiento de requerimientos y sugerir servicios de Amazon correctos para los componentes que están faltando en la arquitectura y al final revelar todos los componentes de la arquitectura. Entonces aquí nos dice, por si acaso, como disclaimer, la característica de diálogo abierto está todavía en preview y utiliza inteligencia artificial generativa y se está mejorando. Entonces, o sea, tal vez vamos a ver cosas, algunos bugs, pero claro, a mí me parece súper interesante. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué tal nos va? Vamos continue. Y también tenemos a Dr. Newton. Dice si nos estamos sintiendo perdidos en la conversación con el cliente o no nos acordamos el nombre de algún servicio, entonces el Dr. Newton nos puede ayudar. Por ejemplo, le podemos preguntar, aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué es un bucket S3? Y nos va a decir, bucket S3 se utiliza para almacenar recursos estáticos. Y entonces ahí nos va a ayudar si es que no nos acordamos de memoria ciertos servicios. Y también nos va a ayudar a revelar los componentes de arquitectura y ayudando con la satisfacción del cliente. Entonces, esto también está interesante, ¿verdad? O sea, a medida que vayamos conversando con nuestro cliente, con esas dos personas, el business lead y el technical lead, se nos van a ir evaluando, ¿no? Es como este doctor, este doctor Newton ve cómo nos están evaluando, ¿no? En cuanto a comunicación, resolución de problemas, si nos estamos realmente enfocando en el problema del cliente, toma de decisiones, conocimiento técnico y pensamiento estratégico. Entonces, súper interesante, ¿no? ¿no? No solamente se trata de hacer una conversación, no solamente se trata de aprender los servicios ni aprender a hacer las cosas hands-on, sino también un poco desarrollar los soft skills, ¿verdad? De conversación y es así como pasa en la vida real. Entonces, eso me parece súper interesante. Es realmente muy, muy bueno, muy, muy diferente a todo lo que hay ahorita
disponible en las plataformas para aprender, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a darle continue. Entonces, ahí está, ya nos metemos directo a la conversación. Nos dice OpenStack. A ver, esto es algo más. No, siempre es oscuro. Bueno, a ver, nos dice, hola, bienvenido. He escuchado que eres un especialista de Amazon. ¿Podrías, por favor, ayudarme a determinar cuáles son los mejores servicios para las necesidades de mi compañía? Entonces, bueno, o sea, eso ya es una introducción, pero demasiado vaga, ¿verdad? O sea, si tienes necesidades, está bien. O sea, a ver, le vamos a hablar. Sure. My name is Gustavo, and I'm here to help you with your needs. Please tell me what is it that you're looking for. O sea, me estoy presentando y le estoy diciendo, te puedo ayudar, pero necesito que me digas qué necesitas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice. Owen es el Cloud Infrastructure Engineer y tenemos un Technical Lead aparte. Entonces, Owen es el que... Y aquí ya está más o menos la arquitectura, ¿no? Nos está hablando de usuarios que van a un sitio, example.com, por ejemplo, y necesitan resolución de DNS. Luego, aquí hay un componente y este componente carga contenido estático. Aquí, por ejemplo, el contenido estático ya podríamos saber que es un S3, ¿no? Eso tal vez podría ser un CloudFront, aquí tal vez un load balancer, pero a ver, vamos a ir conversando. Entonces nos está contando un poco más el contexto. Owen dice, somos dueños de una agencia de viajes y queremos tener una experiencia buena para nuestros usuarios finales. Es crucial tener una experiencia buena, pero tenemos algunos desafíos en mantener la alta disponibilidad y tolerancia a fallos cuando sube el tráfico y la demanda. Necesitamos urgentemente una aplicación que sea altamente disponible y que pueda escalar dinámicamente, distribuir el tráfico eficientemente y asegurarse de que el acceso interrumpido a los servicios online. ¿Podrías, por favor, ayudarnos con estos issues, con estos problemas? Y le vamos a decir, of course, that sounds like something I can help with. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer como preguntas adicionales? ¿Qué más nos faltaría saber para esto? Ya tenemos más o menos un vistazo, ¿no? Que son una agencia de viajes, quieren tener alta disponibilidad, que pueda tener auto-scaling su aplicación y que pueda distribuir también el tráfico eficientemente, de tal forma que haya acceso ininterrumpido. Entonces, ¿qué tal vez podríamos... Stack de tecnología, ¿será que te dice? A ver, do you have any specific technologies in mind for your application? Tal vez ya tienen una base, ¿no? Tal vez tienen algo en mente, o nos va a decir, no tengo idea. Soy un ingeniero de cloud, pero no tengo idea. A ver, vamos a ver qué nos dice. Nuestra aplicación está, está construida en Java. Alto precio. Sí. Y utiliza una arquitectura stateless, lo que significa que cualquier request puede ser servido por cualquier servidor. Utilizamos MySQL como nuestra base de datos y también la administración y escalación de nuestra base de datos eficientemente se ha vuelto un desafío. Configurar y mantener las bases de datos en servidores físicos o máquinas virtuales es un proceso que consume tiempo y es intensiva con los recursos, lo cual nos quita la habilidad de concentrarnos en las operaciones esenciales para el negocio. Entonces, ya tenemos muy buenos tips, ¿no? Nos está hablando de stateless architecture, ¿verdad? Eso es que
Cuando yo despliego varios servidores para una aplicación, si yo tengo una aplicación que es stateful, o sea que sí me importa el estado, cuando pongo un load balancer por frente, el momento que un request no esté casado, o una serie de requests no esté casado de alguna manera, va a ir al siguiente servidor y ahí voy a perder ese estado. En este caso nos dice la aplicación que tenemos es stateless, entonces eso no importa. O sea, si una serie de requests de un usuario salta de un servidor al otro, no importa. Todas las requests van a funcionar, ¿no? No está casado, por ejemplo, con un tema de sesión. O la tecnología que estamos utilizando, en realidad las sesiones se maneja de otra manera, no se maneja en el backend, entonces no hay ningún problema por ese lado. Perdón, me parece un cacho extraño que diga stateless, pero te menciona que usan MySQL. Claro, es que ahí se está refiriendo solamente, me imagino, al backend, o sea, lo que no es base de datos, ¿no? Está en tres capas, ¿no? El frontend, el backend y la base de datos. La capa de backend, me imagino que es lo que se refiere a stateless. Ahora, claro, ahí habría una contradicción, porque también podría ser que aquí está datos de sesión, ¿no? Pero bueno. Hay algo interesante también aquí, ya nos está evaluando el doctor Newton, ¿no? O sea, en comunicación estamos re bien. Ya hemos cumplido las expectativas en comunicación. También nos estamos enfocando en el cliente hasta la mitad y todo lo demás nada. Solo un puntito. No hemos resuelto nada hasta ahora. Entonces, si se acuerdan, al principio nos decía, tenemos que empezar también a sugerir servicios. Entonces, a ver, comencemos por esto de la base de datos, ¿no? Lo de la base de datos, él no quiere mantener nada, porque es un desafío hoy por hoy, y no quiere que sean servidores físicos ni máquinas virtuales. Entonces ahí tendríamos la opción de utilizar RDS, ¿verdad? Entonces, a ver, le vamos a decir, let's tackle your requirements one by one. For the database, maybe we could consider Amazon RDS, which would fulfill your requirements. Entonces, you're accepting. Ta- Tal vez sería interesante preguntarle qué tan intensivo es el uso de su database, porque tal vez podríamos sugerirle Aurora Serverless. A Sí. ver, cierto. For the database, maybe you consider Amazon RDS. Maybe for the database. Do you have a preference for this being on a serverless solution or a managed instance? A ver, veremos qué nos dice. Básicamente estoy para la base de datos, a ver, prefieres que sea serverless o, claro, porque podría ser Aurora. Sobre el mantenimiento de la base de datos utilizamos SQL, nos está repitiendo lo mismo otra vez. Setting up and maintaining additional requests to single point of failure. Entonces ahí nos está repitiendo lo de arriba, pero no nos dice si quiere evitar servidores físicos, entonces creo que sí sería mejor Creo que Aurora. Aurora, sí. A ver, maybe we could, based on your feedback. Maybe we could consider Amazon Aurora. So, what do you think?
Service for data business. A ver. Disculpen, una consulta. ¿Esto va a ser grabado? Lo estamos grabando. Ah, ya. Gracias, que justo ahorita tengo que ir a hacer algo y es muy interesante. Entonces, Ah, ya después, súper, no. Sí, no te gracias. preocupes. Sí, está en YouTube. Está en el canal. He puesto la dirección al canal. Puedes verlo en cualquier momento. A ver. Ya. A ver, mira, le hemos dicho a Amazon Aurora Serverless, pero en realidad se ha puesto automáticamente a RDS. No. Ujú. Sí. Esta es parte de RDS al final, Aurora, ¿no? Es una un feature, es otro engine. Amazon RDS is an excellent solution managing and scaling nuestra infraestructura eficientemente. Elimina la necesidad de provisionar servidores físicos y máquinas virtuales y nos deja concentrarnos en operaciones del negocio. Adicionalmente, nos da características de alta disponibilidad y hacer failover para que no se vuelva un punto único de falla. Gracias por la recomendación. Y ahí ya nos está dando una pregunta. A ver, una pregunta. Amazon RDS proxies recommend for AWS Lambda functions that make frequent short database connections. Verdad. A ver. Sí, siempre proxy. Creo que sí. Ya. O sea, ha tomado lo que le hemos dicho Aurora Serverless y automáticamente lo ha puesto aquí como RDS. O sea, lo ha tomado como si le hemos dado, a pesar de que no es lo que le hemos dicho específicamente, no, está un poco más high level, ¿verdad? O sea, no se está Sí. yendo al deep level de decir Aurora. Entonces, bueno, no los ha hecho pasar. Ha subido un poco nuestros skills de resolución de problemas y también de decisiones. Todavía no estamos en la de estrategia, a ver, vamos a ver. Y creo que sí, hemos respondido esto también de forma correcta. Lo que decía el AFU, el CDN CloudFront, habría que hablarle. A ver, hablemos de este problema técnico. Necesito una forma efectiva de distribuir el tráfico que viene, escalar los recursos automáticamente, monitorear la salud de la aplicación y optimizar costos. ¿Me puedes ayudar a encontrar una solución correcta para esto? Of course. So, in order to effectively achieve all your goals, we can start with a CDN service such as CloudFront. Entonces, yendo, deberíamos ir. ¿Por qué no le preguntas primero cuáles son las zonas donde, no sé si nos ha dicho en qué zonas es su mayor tráfico, si tiene varios continentes o es un solo lugar? Tienes razón. Of course. Can you tell me where you are planning if you are planning to deploy in multiple regions or not? Sin, ese es buen punto, no nos ha dicho. A ver.
OpenStack. No soy un experto, así que estoy confundido. Bueno, Dime un servicio que pueda efectivamente distribuir tráfico, escalar recursos y monitorear. quiere Ya, una respuesta directa, creo, o sea, sure. Maybe we can such a ScaleFront, which will help you with with traffic distribution. And all your needs. A ver. Pienso que es ScaleFront. Sí, ahí está. Entonces, o sea, igual con y eso. cada vez que adivinas un componente, ahí la técnica lead te tira una pregunta. Es como esos juegos de acertijos, pero no tan acertijos. Interesante. A ver, nos dice, a ver, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el propósito de la invalidación de cache en Amazon CloudFront? Automatic refresh the cache for all objects in the distribution. La, Cache before the expiration. Prevent caching any objects. Caching is not supported in CloudFront. Ya, a ver, D no es, porque sí está soportada. A ver, ¿cuál de estas? Prevenir cacheado de cualquier objeto. Esta tampoco es. Es la Esa es A. la, Aunque, la. sí, A o la B. A, A. E, Porque I, remover I, objetos E, específicos No antes de específico, no es, va a invalidar todo el caché. cache management for all objects in this. Confirm. No. What? Remover objetos específicos del caché antes de su expedición. Es que lo que pasa es, ahí nos ha bajado algún punto. No, ¿qué pasó? Remover el específico. Aquí ya se rayó, mira, nos está diciendo que soy un nuevo customer. We were previously discussing my need to distribute traffic with service and scale. Could you please assist me with that again? Ya. Sí, es que sabes qué es lo que pasa con el cache invalidation. Todos los objetos, ¿verdad? Tienen un tiempo de invalidación automática, tienen su tiempo de expiración. Creo que normalmente es 1 hora o algo así. Entonces, cuando quieres hacer cache invalidation es cuando, por ejemplo, has actualizado Cuando cosas has del actualizado el frontend, contenido, ¿no? digamos, el background, ¿verdad? Entonces, no quieres esperar hasta que se expire el caché, entonces quieres hacerlo solo para Validas el caché, pero, específico. pero no sé, no estoy seguro porque cuando invalidas el caché, o sea, refrescas todo. No, Prácticamente le dices, te ¿seguro? pide una ruta, te O pide sea, la URL. Tú sí, eso. Mm. le puedes poner asterisco y eso hace todo, pero en realidad el propósito de esto es que sea una ruta específica o un archivo en específico. Te pide, por eso te pide cuál es, a ver, veremos esto, tal vez aquí está. Sí, sí. En este caso pide, dentro de su input, pide ¿cómo se llama? Una ruta o puede ser también como un asterisco, ¿no? En este caso, para invalidar los archivos. Exacto, como Sí, esta. así específicamente. Sí, por Ah, eso, Ahí está el truco. ya. Ah, ok. esa era, Ahí va. esa era. Súper bien, estamos bien en la calificación todavía, pero nos está aplazando en pensamiento estratégico. A ver, seguimos viendo. Dice, ya, of course. Of course. A ver, ¿qué más falta ahí? Por ejemplo, resolución de DNS, eso está fácil. Eh, for your DNS resolution needs, we could use Route 53.
which can help you manage all your DNS entries. A ver. I see. Amazon Route 53 seems the solution to manage global traffic routing efficiently. Thank you for explaining how you resolved the issue described. Quick question on that. Which resource is used to reach AWS services that do not reside within a virtual private cloud such as Amazon S3 without traffic traversing the internet? A ver, ¿qué recursos se utiliza para llegar a servicios de AWS que no residen dentro de una VPC como Amazon S3 sin saltar al internet? Porque claro, esto es lo que pasa normalmente. Cuando tenemos una query como esta y queremos que interactúe con un S3, si es que no configuramos este recurso, se va por el NAT Gateway hacia afuera y vuelve a entrar. Es así, ¿no? Sale de la VPC y vuelve a entrar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Esas preguntas son de hecho de networking, ¿no? Este es Network. el tipo de, sí, de esa certificación de networking. Estas preguntas eran así. Entonces, ¿hay un Internet Gateway? No debe ser. No, porque aquí mismo nos dice, aquí están las respuestas, pues, está Es por está internet. yendo al Internet. El NAT Gateway también, porque el NAT Gateway lo único que hace es utilizar Cambiar de una red. suite, ¿verdad? Están nateando nada más. Igual sale por el Internet. Y después tenemos de Amazon Private Channel Network, podría ser. Sí. Private Link, que también podría Creo que ser. Private Link es para VPNs, pero no estoy muy seguro ahorita. Creo que sé, muy tímidamente esta vez voy a decir sé, pero no sé qué dicen ustedes. A ver qué dicen los demás. Nadie. Google rápido mejor. Pregunta de examen. Estoy googleando, espera. Private Link, en este caso. ¿Cuál? La D. ¿D? D. La D. D. NAT Gateway. No, D. D. Private D. Link. Sí, Sí. de. Establece conectividad entre VPCs y servicios serverless sin exponer data a través de Internet, sí. Private Link, correcto. Esa es. Esa la C parecía, pero no existe. O sea, en realidad es una descripción, ¿no? En realidad, Ajá. Private Link es eso, es un Private Channel Network. Solamente que tiene un nombrecito, ¿no? Se quiere que le des Se te ese estaba nombre. diciendo Private Link como concepto, pero no como servicio en sí. Correcto. Aquí se raya, cada vez que respondemos algo, vuelve a decir, soy un nuevo cliente, estábamos discutiendo. Sí, tal vez Ya. eso habría que dar feedback como que no es tan natural. Hace la Sí. víctima. Como si se fuera de la reunión y viniera otra vez, ¿no? Sí, Si viniera alguien nuevo. soy nuevo. No, cada vez que alguien nuevo entra, cada vez que respondemos eso. Ok. Ya ver, ya tenemos lo de Route 53, tenemos lo de CloudFront. Nos falta esta parte de contenido estático. Y después de CloudFront va a este componente. Y después aquí está un auto-scaling group. Sí, o sea, no, a ver, ¿cuál pensarían que sería el siguiente? A ver, de Este contenido sería estático. el S3, el bucket en sí, o ¿Cuál? este sería el bucket en sí, el de contenido estático. El contenido estático. O El Si está conectado directamente a CloudFront como
caché como CDN. A ver, lo usaremos a este. Tendría que ser S3. Se está Amazon. levantando, pero es Java, ¿no? I want to use static content with Amazon CloudFront. S3. What should I use? Ahí tenemos. No, pues ahí tienes tu chanchullo por detrás para preguntarle al experto. Interesante. To use static content with Amazon CloudFront, you Claro, should tiene que ser use S3. Amazon static assets, then use CloudFront. Claro, el CloudFront normalmente está delante del S3, por eso no sé si había Correcto. otro. Correcto. O sea, aquí hay dos componentes que están por delante, que están por detrás del CloudFront, ¿no? Uno es este que dice contenido estático. Y aquí, Ahí obviamente es S3. El que está por detrás tendría que ser un API Gateway o un Load Balancer. Sí, yo creo que va por el API Gateway. Sí, si es serverless, tendría que ser API Gateway. Ah, verdad, pero no dice si es serverless. No dice si dice es serverless, pero si No, es dice. estático, probablemente tenga que ser serverless. Habría que averiguar eso. le vamos a dar primero esto, lo del S3, porque eso es lo que nos está diciendo Newton, ¿no? O sea, básicamente, si quiero tener contenido estático para CloudFront, puedo utilizar un bucket S3, ¿no? Y ahí puedo poner todas las imágenes, estilos, CSS, JavaScript, todo eso puede ir en un S3 y puede ser disponible a través del mundo, tomando ventaja de la red de Amazon, ¿verdad? O sea, todo eso se utiliza la red interna de Amazon y por eso es súper veloz a nivel mundial, ¿no? Entonces, solo el hecho de usar Route 53, CloudFront y S3, estamos asegurando, ¿no?, esa distribución mundial y que es costo efectiva, ¿verdad? Es otro tema esto, lo que ya está en una región específica, y aquí tiene que escalar, ¿no? De alguna manera cuando es contenido, como es Java, eso sí no lo puedo poner, ¿no? En S3. Ese es contenido dinámico. Entonces, a ver, le vamos a decir, I think the next step is to allocate an S3 bucket for your static content. Y ahí nos va a tirar otra pregunta, la technical lead. A ver, Hasta que la pienso. y la piensa. ¿Cómo te hago caer? Sí, pues es una buena solución para almacenar y distribuir imágenes, videos también, claro, videos porque los videos son pesados, ¿no? Y esto es de forma costo efectiva. Y a ver, no tan rápido, dice. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de encriptación encripta la data antes de que se envíe a un bucket S3? Oh, Eso, ¿qué tal? eso vino en el examen. Cliente, Ambas, puedes criptar de las dos maneras. Puedes bueno, mantener las llaves claro. en el lado del que lo administre el S3, el bucket. Puedes hacer un build hacia un KMS donde tú registras tus llaves, o puedes mandarle criptado desde tu origen. Justo esta Sí, pregunta o la sea, vi en curiosidad por día. definitivamente, antes de enviarse a un Sí, bucket. se consideraría cliente, en este caso si es antes. Está capciosa esta pregunta. Es que yo diría, antes de enviarse un S3, sería server-side encryption. Pero claro, server-side significando que es aún desde tu lado.
¿verdad? O sea, No, es que server side significa más o menos backend, ¿no? Amazon S3 sería el backend, y ahí no. S3 sería el server, y el que le envía es el cliente. Un catch. es que eso me está rayando a mí también. ¿Qué un tipo de encriptación encripta la data antes de enviarse a un bucket de S3? Es que, a ver, cuando mandas a S3 podrías usar el CLI, ¿verdad? Entonces, Sí. ya podrías encriptarlo en el cliente si lo comprimes y lo encriptas. Le pones una, no sé, lo codificas, ¿no? Con base 64, digamos. Ya lo envías Claro. encriptado. Pero esa no es encriptación, eso es No, ese es, no sé, Es codificación. codificación. A ver, vamos a preguntarle al buen doctor Newton. Es que podrías hacerlo de las dos maneras, creo. O sea, sé que podrías mandar un objeto ya encriptado. Sé que también puedes mandar, subir el objeto y después decirle que lo encripte el bucket. O también puedes usar un KMS donde tienes llaves para poder encriptar contenido. Claro, No lo porque uso. puedes importar de tu on-premises también, ¿no? Los keys. Sí, Sí, aquí exacto. dice, según Newton, dice, puedes encriptar data antes de que se envíe a Amazon S3. Ajá, Eso se conoce como client-side encryption. ya. S3 provee múltiples opciones de client-side encryption, donde puedes encriptar los datos del lado del cliente y luego subir la data encriptada de Amazon S3. En este caso, tú manejas el proceso de encriptación, las llaves de encriptación y todas las herramientas relacionadas. Exacto. Sí, es lo que estamos diciendo. Bueno, será cliente, pues. Ya, si no, aplazado el doctor Newton también. Sería terrible, ¿no? Sí, estaba bien, más bien. Está bien. Es que confunde los términos, ¿verdad? O sea, Sí. dices, pucha, server side, pero server side es otra cosa también, ¿no? Es que sí, Es- sí, es los S3 sería términos, tu server side en este caso. los términos confunden un cacho. La direccionalidad es la cuestión. Listo. Y a ver, hay que seguir ayudando al cuate. Entonces aquí ya nos faltan dos. Este podría ser, como decía Sergio, podría ser una API Gateway o podría Oh, ser balancer. un load balancer. Y aquí, claro, podría ser Lambda, pero Lambda no necesita un autoscaling group. Entonces esto No, Entonces, no. Ahí no EC2, tienes. EC2. Puede ser Ese es un Elastic Beam, un S2. un claro, podría S2. ser ECS también, porque ahí sí puedes usar autoscaling Ajá. Pero o piensa EKS. que nos va a hacer lo mismo que cuando le hemos dicho Aurora Serverless. Ah, ya, pero esas Amazon RDS. Lo que pasa es que, claro, puedes decir EKS o SS, pero por detrás es EC2, a EC2, sí, menos, a menos que fuese Fargate. A ver, Sí. vamos a prueba de preguntarle otra vez lo de serverless, ¿no? Es que me va a decir lo mismo, se va a ir por las Es ramas. que serverless, no, lo que dices es válido. Serverless no necesita, o sea, no tiene grupos de escalamiento porque es serverless. No, en Fargate es serverless, pero sí necesitas. Ah, Fargate. Ay, ok, pensaba de serverless como Lambda. No, 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 ok. ¿Ves? Esa es la duda. es que Fargate también puede manejar EC2s. Sí, Si no- exacto. Son como máquinas de spot, así Sí, que pero sí. creo que correcto, se va a ir por EC2s a lo más primitivo, creo. Ah, ya, a ver, le primero es for your Lo, backend. lo- For your o Java, Elastic Beam Stack, tal vez. do you have a preference to use VMs or managed service? Managed, cómo sería? Or Containers. or, Containers. or a serverless solution. Ahí está. Ahí está, qué bonito. Espero que no me salga con alguna alucinación. No, espero que no se haga la víctima de nuevo. A ver. La víctima. No soy un experto. Otra vez. Te dije.
Te dije, Estoy confundido. ¿Podrías ayudarme a...? para preguntar, sí, para Si preguntar alguien es diría... decir, se quiere que... a ver, nos haremos nosotros a los turcos. Le vamos a decir, we have three options for the back. One, we could use EC2. lo bueno que estoy practicando mi inglés acá. También. Yes. Or EKS. Debería tener reactions esto, ¿no? Emoticón, me faltaría ya con emoticón. We could use Lambda. Sí, más práctico. Depends on your use case. Sí, es que Capaz que es... te salga con lo mismo. Soy novato. Va a decir, sí, sí, tú, me va a decir. A ver. Yo creo que sí, sí, tú con el Elastic, con el Beanstalk. Thank you for explaining different options for backend. Ahí está, mira, más interesante. Could you please clarify how these options can specifically help me effectively distribute incoming application traffic across multiple servers, automatically scale resources up and down based on real-time demand, monitor the health and performance of the application in real time, and optimize the cost by only using the necessary computing resources? Ah, ya, mira, es esto, Eso último. ¿Qué dijo al último? este último Computing está resource. de solo Ya, usar sí, los recursos necesarios de cómputo. Entonces ahí Bueno, Lambda. podríamos decir que es mejor un containers o Lambda. Ahí, sí. Pero tal vez nos puede salir que, no, pero igual pues sí, sí tú, pero con autoscale. Ok, sí, eso es bueno. lo que te decir. Al final también puedes decir que si tú con AutoScale y ya, ¿no? Y si tú, Así will empezó, help you. así empezó la guerra contra los robots. All three solutions cover your needs with some slight difference. EC2 will be will be generally more expensive than ECS. Habría que Than, explicarle si sus tasks, preguntarle si sus tasks son long running o son short running, para decirle, sí, you voy a long decir, run. no soy inexperto, estoy confundido, voy a decir. Ah, No se puede. Tal vez otros escenarios sí son un poco más avanzados, pero porque hemos visto hasta ahora es un poco realmente como un usuario real que no sabe. Sí, Que no se puede tener ese tipo de conversaciones. sí, una vez me pidieron algo similar, querían algo así y al final no sabían, terminaron serverless. No imaginan que es solamente resultado quieren ver. sí. Yo creo que es un easy to, porque Java, el serverless tampoco no es muy óptimo. Sí. Aunque aquí ya me está diciendo servers, ¿verdad? O sea, no me está diciendo Sí, por eso también te está diciendo server. si Está un cacho mezclado, tal vez. A mí me da por indicio Java, porque ahí dijo servers, dijo... I Sí, think dice server, multiple servers, dice. sí. Si you are specifically mentioning servers, then we need to use EC2. The other Ah, option, use containers or no servers. A ver, ¿qué nos dice el buen Owen Stack?
Yes, elastic compute clouds is like a great solution for our needs. There's scalable computing resources with upfront costs, which addresses our demand for flexible and cost-effective infrastructure. Thank you for the recommendation. O sea, si tienes que darle la solución así directa, como Si le ponías así, tú ya te decía, está bien. ¿Falso? Falso, Ese falso. es falso. Ese No es leo falso. bien de acá. Dice, Si los AMIs están disponibles en todas las regiones. No, eso es más falso. sí, es que es una que tú creas, ¿no? Las de Amazon, me imagino que sí están disponibles en todas las regiones, aunque tienen sus propios IDs, ¿no? Por regiones. Entonces, Sí, tiene, definitivamente, exacto. Cada uno tiene una su que- región, tiene su separador, aunque parezcan iguales. Por cada región se maneja una ahí. sí, buenísimo. Vamos bien. Seguimos mal Bueno, en Strategic Thinking. sí, no sé por qué. Y también hemos perdido foco en el customer. Tal vez porque le estamos haciendo muchas preguntas. Tal vez, o sea, como que quieren que con lo que se le dé ya se resuelva. Muchas preguntas puede ser también, ¿no? Es que son, ¿cuánto tiempo ya llevamos? Ya va a ser una hora. 45. Sí, tal vez. ¿Un cliente real se aburriría? No sé. No, ni creas hasta que 45 pesos lo de un daily a veces. No me quiere decir cómo podemos mejorar el pensamiento estratégico. Creo que hay que ponerle en las palabras. Sí, hay que Think decirle que esto va a ser mejor of para the ti, por future. esto, por esto. Sí, I think the best solution for your architecture will also be including a load balancer, which will help you. An elastic load will help you distribute traffic among your EC2 instances. This architecture is also decouples, which will help you in the future when you need to add additional resources, additional services, or if you need to replace any existing services. A ver si se nos sube el strategic thinking. I prefer to discuss one user at a time. Solo le puedes hablar de uno a la vez, no puede. No No puede hablar. globalmente, digamos. Solo por Entonces, mencionarle. yo creo que ahí es un load balancer, ¿no? Sí, es que eso le he dicho, pero le he metido lo de EC2. Ah, No puede, solamente una cosa para la vez puede. Bueno, todavía tenemos trabajo, eso es bueno. La inteligencia artificial todavía no puede. sí, pero te he aumentado el Strategic Thinking por si acaso. Un puntito, creo. Cierto, un hito por lo menos. Cierto. Yes, Elastic Load Balancer. Sí, ya no me ha agregado más. No, ya no me ha agregado más. Thank you so much for helping. There is all of my technical challenges, from load balancing to scaling, global count delivery, reliable search, and database management. I'm excited to get it started. Let's work together to build a solution that will take my business to the next level. Entonces, a ver, ahora tenemos un summary de la reunión. Ahí está, nos ha subido hasta 4. Lo único que hemos fallado, claro, es que esto de strategic thinking es solo en cómo le escribes, ¿no? Es solo cómo le escribes. Todo lo demás hemos hecho bien y esto focus es como lo que ustedes han dicho que es el tiempo. Que hemos hecho algunas preguntas y nos decía, no, No yo sé. no sé, yo soy un tonto, no conozco nada de No sé nube, nada. no sé nada. Solo puedo ver de una a la vez.
Pero es así. Pero Pero qué ya, realista. Es muy realista. te puedes descargar como imagen te lo descarga esto, Arquitecto. Bueno, el summary, la Está bien. arquitectura y el summary de la. Y ahora lo interesante es que te dice, lo puedes construir en Amazon, ¿no? Una vez que ya hemos aprendido, y claro, este ya es igualito hands-on. a todo lo demás. Ajá. Pero, sí, Usa la ¿ves? billetera, ¿sí, no? Es como el Cloud Quest en esta parte. Te muestra los componentes y después ya vas a desplegarlo. Pero bueno, ya nos hemos pasado una horita. Creo que esto lo hacemos en otra. Dale, estuvo bueno. Corre, bueno. ¿Qué les pareció? ¿Algún Está muy feedback? bueno. Me gusta, a mí me gustó esto. Sí, está bueno. A mí me gustó. Entretenido y didáctico, ¿no? Habría que probar cómo responde el cliente cuando le damos directamente digamos, los servicios, ¿no? Por ejemplo, y si tú lo vas a hacer, bla, bla, y si- ¿Qué es eso? Eso. nuestro customer focus, ¿no? ¿Qué es? Nuestro Es Va a eso. bajar a cero. cero, la nota. Imagínate si te diera el cliente, ¿no? Me hace Después acordar del una meeting serie summary, de... aplazado en todo después. Había soft skills. Todo lo de soft skills. Sí, Cool. pero eso, interesante. Sí, muy bueno. Estuvo muy bueno. Buenísimo, chicos. Entonces, por ahora terminamos, pero vamos a hacer otros. Voy a buscar algún otro que sea un poco más. Yo creo que esto igual va a mejorar, ¿no? Este caso es muy común, es lo más común, está bueno este caso. Es lo más común Como la cuando interfaz, ya esa nube. Sí, pero habían algunas cosas que no estaban bien, ¿no? Por ejemplo, si querías usar serverless, si querías usar Fargate, aquí quería que, de cierta forma, quiere que seas tú súper asertivo, ¿no? Y le digas, esto es lo mejor para ti, aún con riesgo de equivocarte, no, básicamente tomárselo todas las decisiones, ¿no? Y adivinar, de cierta forma, como decían, adivinar lo que por detrás quiere. Pero yo creo que más adelante va a ser esto mucho más dinámico, ¿no? O sea, va a ser realmente dinámico. O sea, ahorita está de cierta forma estático, qué es lo que tenía que tener esta infraestructura. Pero yo creo que más adelante realmente tú vas a poder diseñar la solución y luego probar, ¿no? Si realmente funciona lo que has diseñado. Así es, y así es en la vida real. Aquí es un poco más cercano a la vida real, pero todavía no tanto, ¿no? Le falta un poquito. La conversación, Sí. la conversación se puede mejorar, se puede mejorar cómo responde. Le agregaría un cuarto paso, los costos y a cuánto te costaría, ¿no? Porque has aprendido, Eso, Un simulador de costos, como una calculadora podría ser, ¿no? Claro. sí. sí. Hay un lab de costos aquí. Creo que he visto alguno aquí. Claro, pero dentro de este simulador diría, esta infraestructura que estás levantando, ya te va a costar tanto, ¿no? Sí, eso sí sería súper. Sí. Cloud Cloud Economics. Economics, ahí está. A ver, A Amazon le conviene cobrar por todo lo que usa. Claro. por eso no está. A Por eso no propósito, está. Ahora, hazlo. meter esto, lo más grande. Y si tú, Amazon, en vez de Lambda, más caro. Amazon no te dice nada, pone una alerta de costos, un budget, una alarma, nada, dice, Sí, consuma. porque fíjate, esta arquitectura es carita, o sea, por los institutos y demás. No, Si es usamos cara, el Lambda, éxito es. claro, ya Stand-by. Si puta Lambda es más barato, obviamente. Sí, bueno, con también hay que Lambda ver, esto es ¿no? más barato, pero claro, habría que saber qué tipo de producto tiene, ¿no? Sí, Ok, está carísimo. esta noche, CloudQuest,
O intentamos algo más de esto, no sé. Rudy quería dar Pues, clases, pero ¿no? se ha Sí, atorado. estaba bloqueado en algo, ¿no? Pucha, Sí. yo tengo clase de inglés, ¿no? Pero acá también aprendo, creo que me quedo. A la fuerza. Dale virtual, porque puedes tomar las virtuales. Sí, pero sí, esta teacher sí me hace escribir un montón, así que caballero. Dale. Igual veo, Dale. pues, si no, está en mi YouTube, ahí lo checo. Ok. Súper chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Listo, nos Ya. vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, se cuidan. Gracias, chicos.